Imagínate que las matemáticas tienen superpoderes. Las matemáticas actualmente se utilizan para calcular cuándo ocurrirá una epidemia. Se utiliza para calcular la dosis de un medicamento. Hoy exploraremos las derivadas e integrales en este nuevo video. Mi nombre es Alexander Montero y juntos veremos cómo se aplican las integrales y derivadas en un próximo video y en una próxima presentación. ¿En qué parte de la biología se usan matemáticas? Es una de las preguntas frecuentes que me hacen, ya que está el estereotipo de que en biología no existen las matemáticas. Pero déjenme decirles que las matemáticas están en todas partes y que no hay que temerlas. Son muy apasionantes. Por ejemplo, en biología se utilizan modelos matemáticos usando varios sistemas de ecuaciones diferenciales para describir mecanismos biológicos, como puede ser el crecimiento celular y cómo éste interactúa entre sí con su ambiente, obteniendo estas hermosas y sencillas ecuaciones, las cuales nos pueden ayudar a predecir e identificar células cancerígenas. Y sin irnos muy lejos, durante la pandemia, un grupo de biólogos realizó un modelo SIR básico, pero muy útil para la predicción y el apoyo de la toma de decisiones de la salud pública para combatir al COVID-19. Como verán, hay mucha matemática presente, y esto se enseña en los primeros años de la carrera, que luego serán usados en neurobiología, epidemiología, inmunología, genética, biología molecular, ecología, biología de la evolución y del comportamiento, entre otras áreas. Facilísimo, ¿verdad? Fin. Entonces, a continuación hablaremos entonces de las aplicaciones de la derivada e integrales en biología. La matemática, por lo general, en algunos aspectos o algunas personas se torna un poco molesto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la matemática vino a facilitar las cosas en muchos aspectos, ¿verdad? Hablábamos sobre la dosificación de medicamentos que se aplica en una persona. Entonces, todo esto es gracias entonces a las derivadas e integrales, ¿verdad?, que se aplican en biología, ya que explicaremos entonces una breve línea de tiempo de dónde inició esto, ¿verdad? Inició en el siglo XVIII con Newton y Leibniz, que desarrollaron el cálculo sentando las bases para su futura aplicación en ciencia, ¿verdad? En el siglo XIX, matemáticos como Euler comienzan a aplicar el cálculo en problemas de física y mecánica que influirán en la biología. Próximamente en el siglo XIX, el crecimiento exponencial de poblaciones y la termodinámica biológica empiezan a hacer modelos con cálculo. Entonces aquí vemos que la matemática se aplica en este aspecto. En el siglo XX desarrolla la bioestadística, farmacocinética y modelos epidemiológicos complejos, ¿verdad?, que es el CIR, utilizando intensivamente las derivadas e integral. En el siglo XXI, el cálculo de fundamento en la genética, en la bioinformática y medicinas personalizadas con modelos predictivos avanzados, ¿verdad? Entonces, desde su origen, el cálculo en las evoluciones de una herramienta puramente matemática es un pilar indispensable para la comprensión y avance de la biología moderna. Entonces, matemática al servicio de la vida, predicción de epidemias, cómo pueden las derivadas anticipar la propagación de enfermedades y sus picos de contagio, ¿verdad? Esto ayuda, más adelante explicaremos esta parte. Cálculo de dosis, de qué manera las integrales nos pueden permitir determinar la cantidad precisa de un fármaco necesario, y el modelo biológico que descubre las aplicaciones prácticas del cálculo para entender y cuantificar fenómenos biológicos esenciales. Entonces, en esto tenemos para explicar rápidamente las derivadas y los ejemplos donde utilizamos, ¿verdad? Una derivada sería modelando el crecimiento bacteriano. ¿Cómo sería eso? La población por el tiempo, ¿verdad? Eso va a calcular entonces. Aquí se describe como la población bacteriana, que sería la P en el tiempo, donde esté, y la K es la tasa de crecimiento, sería el resultado, ¿verdad? Esto ayuda a predecir la expansión de infecciones en el desarrollo de cultivos en laboratorio. Otro ejemplo de derivada sería la velocidad de la reacción enzimática, que sería la ds sobre dt. Mide cómo varía la concentración del sustrato en una reacción química catalizada por enzimas. Clave para entender entonces el metabolismo, ¿verdad?, y el diseño de fármaco. Entonces esto sería lo que habíamos hablado sobre la dosificación. Entonces estos ejemplos que quedan claros de derivadas serían modelo de crecimiento bacteriano y velocidad de reacción enzimática. En las integrales, los ejemplos serían cálculo de dosis acumulada de medicamentos, ¿verdad? Gracias a las integrales se calcula el área abajo de la curva de concentración plasmática de un fármaco, determinando la dosis total recibida por un paciente, donde
el T viene siendo el tiempo, que es la ecuación que se utiliza en este cálculo de dosis acumulada de medicamento. También el flujo sanguíneo en un vaso. La integral T suma el volumen total de sangre, que es Q, que pasa por una arteria o vena durante el periodo esencial para evaluar circulación en órganos. Aquí se explica un poco mejor la derivada, la dinámica del cambio biológico. Entonces, ¿qué sería? La derivada mide entonces la tasa del cambio instantáneo de una cantidad respecto a otra, que en biología nos revela la velocidad, ¿verdad? A los que los sistemas vivos se transforman. Entonces, ¿en qué la derivada calcula entonces a qué tan rápido se puede producir esto, ¿verdad? Entonces sería la velocidad de la división celular. Eso que es determinar qué tan rápido se multiplica las células en cultivos o tejidos, ¿verdad? La tasa de contagio en epidemia es cuantifica la velocidad de propagación de un virus en una población. Qué tan rápido se expande este virus en una población, ¿verdad? Y la sensibilidad a cambio en ecosistemas. También en esta parte la derivada analiza cómo las poblaciones reaccionan a variaciones ambientales, ¿verdad? Entonces aquí se muestra una gráfica de cómo entonces va en aumento, ¿verdad? En un caso práctico, en un modelo de pandemias con derivada, ¿verdad? Es lo que habíamos hablado sobre el modelo CIR. ¿Qué sería entonces? Susceptible, recuperado, susceptible, infectado y recuperado, ¿verdad? En una aplicación clásica de ecuación de diferenciales para entender la dinámica de una enfermedad infecciosa. Entonces, ¿cuál sería el problema? Predecir el número de individuos susceptibles, infectados y recuperados a lo largo de tiempo durante una epidemia. ¿Cuál sería la solución? El modelo CIR utiliza un sistema de ecuaciones diferenciales para descubrir la evaluación de una pandemia, permitiendo identificar el pico de infección y la velocidad entonces de remisión que viene siendo la recuperación como tal. Integrales, ¿verdad? Ahora acá pasamos a las integrales, que serían la medición de acumulaciones biológicas. Entonces, las integrales nos permiten calcular la acumulación total de una cantidad a lo largo de un periodo. Es esencial para comprender procesos de suma y totalización del sistema biológico. Aquí, entonces, tenemos la fórmula del cálculo de dosis de fármacos, que sería acumulación de nutrientes, que hace cuantificar cuántos nutrientes es absorbido por tejido o célula a lo largo de un tiempo. En la gráfica se muestra entonces también el flujo sanguíneo total mide el volumen total de sangre que pasa por un órgano o un vaso en un periodo determinado. Energía consumida por un organismo. Entonces, calcula la energía total que un organismo utiliza para sus funciones vitales. Entonces, la integral que hace entonces es calcular entonces la acumulación de nutrientes, flujo sanguíneo y energía consumida por un organismo. En un caso práctico sería entonces lo que tenemos aquí, que sería la farmacocinética y dosis de antibióticos. ¿Cómo sería eso? La farmacocinética estudia el cuerpo, cómo se absorbe y cómo distribuye y luego metaboliza y excreta los fármacos, ¿verdad? Las integrales son fundamentales para este análisis. ¿Por qué? Sería un problema. ¿Cómo sería? Determinar la dosis efectiva y asegurar de un antibiótico para asegurar su eficiencia sin causar toxicidad. Recordemos que si no existiría esto, no sabríamos qué cantidad de medicamentos podemos aplicar, ¿verdad? Entonces la solución sería la área bajo la curva de concentración plasmática, que también lo hemos mencionado anteriormente, que se calcula mediante la integración. Se correlaciona con la exposición total del cuerpo al medicamento, incluyendo la dosificación. Entonces esto, ¿cómo sería en farmacocinética? Y se muestra entonces una gráfica, ¿verdad? Y en conclusión, entonces, cuantificando la vida, las derivadas integrales no solo conceptos abstractos, ¿verdad? Son herramientas esenciales que nos permiten cuantificar, modelar y predecir los complejos fenómenos de la vida. Entonces, en conclusión, ¿qué es la derivada? La derivada nos revela la dinámica de los cambios biológicos desde el conocimiento celular hasta la propagación de enfermedades, mostrando la velocidad en los procesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos sobre la población, sobre el tiempo y al final entonces eso da un total? Lo mismo ocurre con integrales que nos permiten la medición de acumulación como la dosis total de un medicamento o la energía consumida brindado por la visión global de los sistemas biológicos. Influye mucho la dosis de un medicamento sobre el peso corporal de una persona. Entonces, aquí se utilizarían las integrales, ¿verdad? Y para finalizar, entonces, las referencias biográficas que se le presentan anteriormente que podrían leer y anexar más información. Hasta aquí esta presentación
y será hasta un próximo video.